Enseguida, los vuelos de Néstor y Cristina. Ya está con nosotros Mariana Zubik, que viene de la marcha del Congreso con Alfredo Casero, ¿estuvo? Sí, estuvimos juntos. Sí. Contámonos ahora un dato que tiene que ver con este insólito pedido de Cristina Kirchner, que quiere un allanamiento a la carta, o sea, como poniéndole condiciones a los senadores. No fue solo por escrito y para la sociedad que lo hizo, sino que mandó a 3 senadores de su bloque, entre ellos a Marcelo Fuentes y a Fernández Sagasti, que son los más conocidos, a labor parlamentaria, donde hoy se trataba el dictamen que mañana se votaría en el Congreso para permitir los allanamientos en la casa de Cristina Kirchner, para que estos 2 senadores le pidieron al resto de los senadores en labor parlamentaria que incluyan estas condiciones que la abogada exitosa Cristina Kirchner quiere incluir en un allanamiento, que no puede ser legal si se lo condiciona al juez que lo está pidiendo al Congreso de la Nación. No son 2 poderes diferentes. Una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Poder Legislativo. No solo fue por escrito, sino que también fue una acción política que tomó Cristina Kirchner ya sabiendo que había quórum, que iba a haber una marcha, y después de casi un mes del pedido oficial de Bonadío para allanar 3 domicilios. Así es. Bueno, estamos acá sentados con Mariana Zubik mientras vemos las imágenes de la gente que todavía queda en el Congreso. Recién Un montón de gente. Sí, un montón de gente. Y vos venís de ahí, ¿no? Sí, la verdad impresionante. No sé cómo hice para llegar hasta acá. Sí, era muy... Pero Gracias. te conmovía, te juro, el cariño de la gente. Y con Alfredo fue una cosa... Estaba con Alfredo Casero en la marcha. Fuimos con Alfredo, la gente gritaba flan. Claro, sí, sí. Uno decían, bueno, que eran parte del NSB, ¿no? Sí, lo puedo decir. Pero un fenómeno. Movimiento No Somos Boludos, según Alfredo Casero. Un fenómeno increíble. Y bueno, entramos, fuimos caminando por el Callao, y ya varias cuadras antes de llegar al Congreso, muchísima gente. No pudimos llegar bien hacia el Congreso, la verdad no se podía pasar, así que estuvimos ahí unos minutos y bueno, nos venimos corriendo para acá, pero todas las arterias antes de llegar estaban todo absolutamente cerrado, colapso total de tránsito. ¿Y qué se respira, digamos, más allá de la consigna de la marcha, ¿no? Que es pedir el desafuero, pedir que... Mucha gente lloraba, la mayoría de la gente... ¿Gente lloraba? Sí, la mayoría de la gente nos acercaba y nos saludaba y lloraba. Te digo que te conmovía mucho, ¿no? Como que sentían, bueno, que sí, que se pudo, que lo pudimos lograr, ¿no? Y se dieron cuenta, la verdad que lo que sentías es conciencia cívica. Algo que, bueno, no se respiraba durante la época del kirchnerismo. Yo el otro día hablaba de la ceguera moral que posibilitó que el kirchnerismo detente el poder que detentó, porque ciertamente el silencio no solo fue de funcionarios públicos o de entes de control o de empresarios que hoy hablan o de jueces o fiscales, sino también de gran parte de la sociedad. Y la sociedad se dio cuenta del poder que tiene y la verdad, además de las manifestaciones en la calle, que bueno, hemos visto durante el kirchnerismo, fueron muchas las marchas, ¿no? También la presencia de la gente en las redes. Nosotros, ustedes saben, con Chau Botín y Chau Privilegios, etcétera, juntamos mucha cantidad de firmas. En su momento, gracias a eso, bueno, y haber hecho mucha presión social, es un tema que se metió en la agenda y se aprobó en la Cámara de Diputados, la extinción de dominio. Bueno, ahora estamos cerca de... ¿Cuántas firmas son? ¿360? 360.000 firmas para el tema de la extinción de dominio. Primero contémosle un poco nuevamente a la gente de qué se trata este proyecto que tiene media sanción en diputados. En realidad el proyecto de media sanción de diputados no es el que se trata en el Senado. No. Por eso, sí. El proyecto que se trata, que se aprobó en la Cámara de Diputados, es verdaderamente el proyecto de extinción de dominio. Fue un proyecto de Elisa Carrió, que luego apoyó el Frente Renovador, y que contempla los 5 puntos de la Oficina de las Naciones Unidas, que es un proyecto que también hoy está en vigencia y en ejercicio en varios países de la región. Hablamos de Colombia, Honduras, México, ¿no? Guatemala. En Colombia realmente fue un éxito, como en otros países. Antes vos tenías la posibilidad de poder recuperar dinero en delitos que tenían que ver con el terrorismo, con el narcotráfico, con la trata, pero no con la corrupción. Lo mismo que la ley de arrepentido, ¿no? Exacto. Incorporó la figura de arrepentido para corrupción.
Bueno, ¿Pero entonces, esto es durante el proceso porque la discusión de la recuperación de los bienes... claro, ese es el punto. Exacto. Por eso yo, por ahí para que se entienda la discusión, si se quiere, de fondo en que quedó entrampada de este tema, Sí. es en qué instancia de una investigación penal Vos el iniciás la Estado extinción puede, exacto, decir esto Sí. es mío, el barco de Jaime, la valija de Antonini. La de diputados realmente era una ley de extinción de dominio porque tenía independencia de la acción penal. Es decir, un fiscal en lo civil podía rápidamente poder iniciar con esta herramienta la extinción de dominio. Cuando tenía pruebas que ese bien era de origen ilícito. Es decir, que no podía esa persona... con ninguna herramienta poder decir, bueno, esto es mío, ¿no? Justificar de dónde había adquirido ese bien. En cambio, los dos dictámenes del Senado, y hay un proyecto alternativo del Frente para la Victoria, no son independientes de la acción penal. Es decir, sí o sí tiene que el juez en la instancia penal, en uno directamente la sentencia y en otro piden al procurador del Tesoro. Es decir, no hay independencia porque el procurador del Tesoro depende directamente de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional. Otra de las cosas es el tema de la imprescriptibilidad, que es clave, para nosotros es muy importante y ya sabemos, y creo que todos los argentinos ya tienen conciencia de la gravedad de los delitos de corrupción. Otro tema es que sea retroactiva, es decir, que podamos todos los juicios... Es fundamental eso, en realidad. Eso sería, si sale... entiendo que hay dictamen o hay algún proyecto presentado al respecto, Sí. es decomisamos lo que a partir de ahora se investigue. Claro. Exacto. En lugar es decir, de vamos por todo y nos quedamos con todo. sí. Sería algo Sí. así. Entonces nosotros decíamos que la de Pichetto era una ley de extensión de dominio para preservar lo robado, ¿no? Y lo que hacía era garantizar la impunidad a todo el kirchnerismo. Porque todas las causas anteriores y todo lo que están viendo no podría ser recuperado, lo que está dentro del país y lo que está fuera. Tampoco esos dos dictámenes prevén la extraterritorialidad, es decir, los bienes que están fuera del país. Y además no contempla todos los delitos contra la administración pública, solo dos. Y tampoco delitos contra el orden económico y financiero. No, de esos directamente casi ninguno. Bueno, que no la saquen así, listo. La invitamos a ver, porque esta marcha no fue solo en el Congreso, fue en todo el país, ¿no, Franco? Sí, exactamente, Nico, Luciana, vamos a ver imágenes porque en la provincia de Salta, en Mendoza, en el Mar del Plata, en Córdoba, en San Juan, en Tucumán, en Neuquén, hubo manifestaciones en las distintas plazas. Mirá la imagen, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. Muchos se concentraron frente al Patio Olmos. También en la ciudad de La Plata, en la Plaza Moreno, frente a la Catedral. La imagen de la ciudad de Rosario, fíjate el monumento a la bandera, otro de los lugares elegidos para convocarse. Allí en Salta, la convocatoria en la Plaza de la Legislatura. Algunos de los lugares donde se puede ver que los manifestantes decidieron... Esta es la ciudad de Rosario. Con el frío, con las bajas temperaturas, la gente frente al monumento y el reclamo de justicia. Ven que se ve, se escucha las banderas argentinas y la fría noche rosarina, que fue igualmente acompañada por miles de personas frente de la bandera. Esto es la provincia de Chaco. La marcha también llegó a la provincia de Chaco en este 21 de agosto con banderas, con carteles, aplausos y la manifestación de la gente también en la provincia de Chaco. En Tucumán, las imágenes. Devuelvan lo robado, dicen los manifestantes en la provincia de Tucumán. También una movilización numerosa. En todos lados se repite el devuelvan lo robado. Basta de fueros para los corruptos. Ley de extinción de dominio. Y vamos a Río Negro, General Roca, otro de los lugares donde también tenemos imágenes de esta protesta multitudinaria en todo el país. Ya había habido una marcha, ¿se acuerdan? En el 2013 contra Cristina Eterna. Había sido prácticamente para esta fecha, hace 5 años, 8 de agosto, ¿no? Fue en ese caso una de las primeras marchas, de las más fuertes contra Cristina Kirchner, también muy numerosa.
Esta es novedosa porque es por una acción de la justicia, ¿no? El fiscal Bonadío está pidiendo allanamientos, el juez, perdón, Sí. allanamientos en 3 casas de Cristina Kirchner y no se sabe bien por qué. Cristina Kirchner dice no rompan nada y tal vez, entre testimonio o en otras cosas, quieran corroborar otros temas, no saber si hay un tesoro oculto. Hay cada vez más gente en el Congreso. Son imágenes de ahora. En vivo estamos sentados con Mariana Zubik, que viene justamente de ahí de la plaza que estuvo caminando hasta hace un rato. Estamos hablando de los allanamientos porque mañana es finalmente la sesión donde supuestamente va a haber quórum y se va a discutir y casi seguro va a aprobar los allanamientos. Pero hay un tema de fondo que también está entre las consignas principales, que es el tema de los fueros de la expresidenta. ¿Crees que hay alguna posibilidad concreta de que el Senado sesione por el tema de los fueros en algún momento? ¿Para tratar el tema de la ley de fueros? No, para tratar, para los tratar fueros el de desafuero de ella. Exacto, el desafuero Sí. de ella. Ahora sí. Que ahora sí. Sí. ¿Por qué? Y perdón, ¿por qué, digamos, si les está llevando un mes algo tan simple? Porque es mucho más llano, más simple, más fácil. Bueno, yo creo que por ese Solo motivo es que ella ahora un allanamiento. pidió este allanamiento a la carta, como dice Nico. Creo que le han comunicado que es probable que estén los votos para el desafuero. Esto es El tema del, el oportunismo, la lectura del oportunismo de un sector del PJ, que claramente quedó perjudicado en la última sesión, al no permitir el quórum para poder tratarla, pues se podría haber tratado y salía. Con esos 37 salía. Uno de los obstáculos que siempre se señala del peronismo para tratar esto, más allá de lo que esto implica en sí, es que también hay un pedido de desafuero Menem. para Carlos Menem. Exactamente, sí. ¿Se podría tratar los de Cristina y no el de Menem? Y puede ser. Eso depende de Pichetto. Claramente siempre va a depender de la voluntad de Pichetto. Hay que ver qué cosa le conviene más tratar a... Hay que ver primero si el juez Bonadío y el fiscal Stornelli y Rívolo procesan a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita. Sí. Y después hay que ver qué es lo que dice el procesamiento. ¿Cuáles son las pruebas? Si son solo los cuadernos de Centeno o las confesiones de los arrepentidos o hay más cosas. Porque si llega a ser realmente contundente ese procesamiento, obviamente le va a costar mucho más al peronismo frenar esta ola. Es una nueva ola, no sé de qué color llamarla. Celeste y blanca, me parece. Celeste y blanca, Ola está bueno. celeste y blanca. Porque fue además en todo el país, ¿no? Sí. Usted estaba con cara pensativa cuando Franco mostraba todos los puntos del país. ¿En qué pensaba? Me emociona, la verdad, porque vengo de ahí y te transmite esta gente llorando, que bueno, que la verdad que valió la pena. Se ha tomado conciencia en serio. Es la primera vez, y en esto coincido con la Nata, que vemos más de 2 semanas de justicia después de tantos años. Antes eran cosas espasmódicas y que no tenían continuidad, y ahora veo que la instrucción de los fiscales que están interviniendo en esta causa realmente es impecable. La confesión de toda esta mafia es clave. La verdad, nunca imaginé que algunos iban a confesar. Lo dije muchas veces, creí que no iban a confesar. Porque acá tenemos varias patas. Tenemos funcionarios de primera línea, no de cuarta. López. Uberti también, no era un funcionario de cuarta línea. Los empresarios arrepentidos. Los jueces que también dijeron, bueno, me apretaron el cogote para sacar las causas. Sí, no se olvide. Bueno, el financista, Clarence, también, que se presentó como arrepentido, para mí es clave. Clarence es determinante para que podamos dar con el dinero afuera, que en realidad está casi todo ya aprobado, con la investigación que en su momento hizo Campagnoli, con los exhortos que, bueno, luego de la dilación que llevó Casanello, por fin, gracias a este gobierno, pudieron volver y confirmar, ¿no? Así que me parece que acá falta algo importante, que es Brito. Te tiró ingresó un eslabón más a la cadena. ¿A lo Brito, sí, recordemos Brito el banquero, que también fue un eslabón muy importante. Brito está en atado varias directamente a Clarence. Y Clarence lo tiene que contar. Clarence tiene que contar. Brito está en la causa también como en Chicone, como en lo que falta. Chicone terminó el juicio, pero hay toda una parte que falta, en donde Brito también es un eslabón, y de hecho el juez tiene que decir su situación procesal. Fue indagado. Así es. Pero el juez tiene que decir su situación procesal. Hay como una omertá con Brito. Con determinados personajes no se habla, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante que Clarence cuente eso, cuente su inicio con los Kirchner. A ver, Clarence fue el primer financista de Néstor Carlos Kirchner para la colocación de los fondos de Santa Cruz. Fue la persona que le armó todo el andamiaje para la privatización del Banco Santa Cruz. En realidad, que el Banco Santa Cruz es de Néstor Kirchner. Sí. Le posibilitó a Eskenazi poder comprar las acciones de YPF sin respaldo, porque en realidad en el mismo lugar tenían colocados los fondos de Santa Cruz. Luego lo que hizo fue sacar el dinero, no solo de Lázaro Báez, sino de la totalidad de estos personajes que se están arrepintiendo ahora. Entre ellos, bueno, Daniel Muñoz. Vos lo ves a Clarence atado directamente a Eduardo Roca, que es un personaje que nadie nombra. ¿Quién es Eduardo Roca? Eduardo Roca es un satélite importante. No es un satélite, es estructural. Hay muchas sociedades que unen Eduardo Roca, Clarence, Brito. Eduardo Roca, Clarence, Muñoz. Eduardo Roca, Clarence, Levita, Ramos. Sí, Edgardo Levita es una persona que interpuso una medida cautelar para que no se lo mencionen en los medios. Así es. Y el beneficiario final de Aldine, esa sociedad en Seychelles tan misterioso, quizás no tanto, que se especulaba que Cristina Kirchner había parado en un viaje que volvía desde Vietnam a Seychelles para arreglar algunos papeles. Eduardo Cafaro también, no tenemos que olvidar de Eduardo Cafaro. Fundamental. Que es clave. Ahora vamos a seguir profundizando en esto, también profundizando en digamos, cómo sigue el tema de la obra pública cuando la enorme mayoría de estos actores que estamos nombrando siguen por contratos anteriores, por contratos nuevos, por la cantidad de razones que podemos enumerar en un rato, a cargo de obra pública. ¿Cómo debería seguir, según tu opinión, esos contratos? Pero vamos con Franco porque hoy hubo un montón de novedades adicionales en las causas de los cuadernos. 2 nuevos empresarios muy importantes quedaron detenidos. Sí, exactamente, Luciana, Nico. Entre las novedades tiene que ver con un hombre que es muy conocido, muy nombrado y que ahora quedó detenido. Estamos hablando de Otero, el hombre que se encarga, entre otras cosas, de la terminal de Retiro. Terminal que siempre fue polémica, hombre que fue polémico y que ya se lo había asociado a Ricardo Jaime, que está preso hace muchos años, ¿no? Uno de los primeros detenidos, exfuncionario kirchnerista. Otero, que en su momento fue señalado como el hombre que le pagaba el departamento a Ricardo Jaime, que había básicamente entregado coimas al secretario de Transporte para mantener la concesión de Retiro. Ahora, Luciana, ya está preso. Así es, Otero, lo interesante, si querés, de Otero, es, además de la investigación periodística de Omar Lavieri en su libro, en su biografía, por decirlo de alguna manera, de Ricardo Jaime, reveló toda esta información, esta trama de información sobre las coimas, los idas y vueltas, los pagos de alquileres, las compras de propiedades. Quedó probado en la justicia. Néstor Otero ya fue condenado por dádivas a Ricardo Jaime por alquilarle sus departamentos. ¿Sabés desde cuándo Jaime asume su cargo como secretario de Transporte de la Nación? En 2003. Y un mes. 37 días después, ya Néstor Otero le empieza a pagar el departamento y lo hace así, de modo permanente. Se mudaba a otro departamento mejor y Otero le seguía pagando el departamento mejor. Jaime en Santa Cruz vivía para Subi, que acá nos va a recordar, es un barrio. Primero tenía una casa social que no pagó. Una vivienda social, que no me acuerdo. En Buenos Aires, cuando llega a Buenos Aires, dormía en el hotel de los peones rurales que le prestaba el Momo Venegas. Guatre. Sí. El de la Guatre, el hotel de la Guatre. Y la verdad que hay que destacar que el subsecretario de Transporte en aquel momento, Ricardo Sirielli, fue el primero que después renunció y contó que Jaime iba con las valijas a dejarle a Néstor Kirchner y se quejaba que Kirchner le robaba las valijas. Bueno, pero es víctima de los cuadernos, porque el zar de Retiro, este hombre Otero, cae finalmente, es detenido en estas horas, porque Centeno lo nombra como entregando bolsos con dinero. Es el capítulo, digamos, del transporte, ¿no? En este caso, hablamos mucho de las coimas de la obra pública, Luciana, pero este es el capítulo del transporte, porque además de Reoggio, además de Otero, el otro es Taselli, ¿no? El hombre de los ferrocarriles, que también cae detenido y también es nombrado en los cuadernos de Centeno como entregando dinero. Y acá hay números que todavía no se han calculado, ¿no? De la corrupción y de las coimas, porque hablamos prácticamente de un capítulo mensual, porque los subsidios del Estado para el transporte, por ejemplo, para los ferrocarriles, para los subterráneos, fue durante todo el kirchnerismo de una manera muy abultada para los colectivos, para los trenes, para los subtes, y el propio Reoggio contó cómo devolvían el 5%, él dijo, de los subsidios. Pero en el caso de Taselli, subsidio también para los
trenes. Un dato sobre Taselli que no tiene que ver con esta causa, pero que es fundamental y Mariana seguramente recordará mucho mejor que todos nosotros, fue la tragedia que sobrevino justamente Por culpa de él. en los yacimientos carboníferos Río Turbio. Él es el responsable de 14 muertos. 14 muertos hubo. Es un círculo, ¿no? Porque Y está por ser juzgado igual. ¿Cuántos años después, no? Ya no me acuerdo la fecha, pero... 14 años. Exacto, 14 años después. no, está pero empezando. expliquémoslo, Taselli explotaba yacimientos carboníferos Río Turbio. Así es. Mueren los mineros y Sí. Kirchner, tal vez con oportunismo político o no, con muertos, dice, lo vamos a intervenir y va a ser estatal. Y tal vez ahí cometió un error, porque dijo, el interventor lo va a poner el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo después cambió. Y ya no era más K, era de Cambiemos. Y entró por primera vez a un organismo estatal alguien de la oposición en Santa Cruz y se encontró un desfalco que estaba estudiando Stornelli de ¿cuánta plata? Eran Ahora no me 2.000 acuerdo, millones. esa es la cantidad de plata, pero bueno, de hecho por esa causa está preso Julio de Vida. Exactamente, por esa causa está preso Julio de Vida. Y Farca Corcho Sí, Rodríguez. en el caso de Corcho Rodríguez fue distinto, estuvo alrededor de 2 horas con el fiscal Stornelli y con el juez Claudio Bonadio. No solamente no quedó detenido, sino que además se presentó junto a su abogado espontáneamente y llevó pruebas, digamos, rechazó las acusaciones diciendo, mira, lo que está escrito en los cuadernos de Centeno no es así, dice Corcho Rodríguez, llevó su pasaporte para demostrar que él estaba en los Estados Unidos en el 2013, en septiembre, cuando Centeno lo ubica justamente en el traslado de coimas. Esto es lo que dice respecto a el pasaporte que le mostró al juez y al fiscal. Por ahora quedó en libertad. Corcho Rodríguez le preguntaron cuál era su relación con la política y dijo, bueno, yo desde el año 97 que colaboro con el Partido Justicialista. Fue, digamos, la respuesta de Corcho Rodríguez a esta pregunta sobre la vinculación con la política. Y acreditó su relación con Julio De Vido a través del hijo que tiene el ex ministro de Planificación, Facundo De Vido. Sergio Velázquez, piloto del Tango 01 desde enero pasado y fue piloto de Kirchner en Santa Cruz. Que los aviones presidenciales hoy vayan y vengan entre Buenos Aires, Río Gallegos y el Calafate, llevando los diarios del día como única carga, reflejan, eso sí, la impunidad de una gestión que se caracteriza por el despilfarro y la falta de apego a la austeridad y a los controles administrativos. Sí, escuchaste bien. Cada vez que Cristina esté en Río Gallegos o el Calafate, un avión de presidencia le lleva los diarios. El canillita propulsión a chorro se convierte en una costumbre peligrosa porque abre la puerta a cosas más grandes sobre las que los dirigentes no sienten la necesidad de rendir cuentas. Los vuelos, los controles de los vuelos a Santa Cruz eran solo para los giles. Porque estábamos viendo ahí imágenes de algo que se denunció muchas veces, pero sigue indignando, que es que gracias a esta causa hasta ha declarado el ex piloto del Tango 01 diciendo que finalmente sí había bolsos con candados y tal vez con dinero que llevaba el avión presidencial. Mariana Zubik es de Santa Cruz. Y ha denunciado o ha registrado, sí. si querés. Sí. Le hay que hacer una pregunta antes, ¿puedo? Ah, no, cómo no, sí, por supuesto. Pensé que estabas dando pie. No, pero infinidad de veces voló de Buenos Aires a Santa Cruz, ¿no? Todos los viernes desde 2003 al 2015. ¿Alguna vez no pasó por los rayos o no la controlaron? Nunca. ¿A quién? A usted. Ah, a mí. Siempre. Siempre la controlaron. Sí, claro, siempre. ¿Y a No Cristina solo me Kirchner? controlaban, sino que avisaban. No, no, jamás. Los aviones presidenciales nunca tuvieron control. Nunca. No solo los presidenciales, sino los vuelos privados. De muchos. De empresas petroleras
de Lázaro Báez, de la flota también de Cristóbal López, los aviones que alquilaba Ricardo Jaime. Ninguno de esos aviones jamás, nunca, tuvieron control. ¿Qué significa? Perdón, se insistente, nosotros realmente es un tema que lo seguimos muchísimo. Teníamos información de que así era, pero bueno, en principio apareció nada menos que el piloto histórico. Era el piloto de la Gobernación cuando estaban. Exacto, el Potro Velázquez, Sergio Velázquez. El piloto de la Gobernación. Que se lo llevaron, fue la primera vez que un piloto civil estaba a cargo del Tango 01. Se lo llevaron toda la gestión, al punto de que cuando terminó la gestión, volvió a Santa Cruz y estuvo con Alicia Kirchner y después aparentemente se pelearon y ahora terminó declarando, no dijo que vio los bolsos con plata, pero describió un movimiento de bolsos completamente irregular. Con candados. Y en principio describió lo más importante, si se quiere, a esta altura, que es esta situación de absoluto descontrol. O sea, no había, digamos, legalmente la PCA tiene obligación legal o la aduana de requisar, de controlar aleatoriamente todo lo que traen, exacto, el equipaje de los pasajeros de todos los aviones. Siendo funcionario público, tiene la obligación el funcionario público de cumplir la ley de ética pública, de velar por los bienes y de actuar de acuerdo a la ley. Puede haber funcionarios públicos ladrones, pero la PCA y la aduana no pueden no controlarlo nunca. Para que entiendas bien, mira, Marcelo Saín, a instancias de Zanini, crean e inventan la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se la venden, junto a Aníbal Fernández, se la venden a Néstor Kirchner. Y él compra esto. Y esto fue en el año 2003. Allá por el año 2005, Guillermo Frankenberger, que continúa en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, conoce a Marcelo Saín. En ese momento, Guillermo Frankenberger era un suboficial de la PAN, anterior, ¿no? Policía Aeronáutica Nacional, que luego es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Guillermo Frankenberger es junto a Marcelo Saín, son las dos personas máximas responsables de haber mirado para otro lado durante el año 2003 y el año 2015. ¿Por qué? Porque Guillermo Frankenberger es la persona que era el comisionado, ahora tiene el cargo de comisionado general, encima fue premiado. Él era el jefe de la Regional Sur desde San Carlos de Bariloche. Y él era el encargado de todo lo que era custodia de los aviones presidenciales. Y él designaba expresamente qué personas eran las que tenían que controlar y rendirle a él directamente cuentas respecto a eso. En el año 2007 jamás los controlaron. Esto aparte lo hemos denunciado infinidad de cantidad de veces. En el año 2007 pasa algo puntual. En el 2007 incautan 100 kilos de cocaína de máxima pureza en Río Gallegos. ¿En un avión? No. Era una camioneta de doble fondo. Era una camioneta que venía de Chile y esa 100 kilos se iban a sacar desde Puerto Deseado en tambores de petróleo de una empresa de Lázaro Báez. Esto... absurdo. Exacto, nunca se supo. ¿Qué pasó? ¿Quién instruyó eso? El señor Guillermo Frankenberger. Por haber, de alguna manera, tapado la responsabilidad y hacia dónde iba ese cargamento, luego fue ascendido en el año, creo que 2009, como jefe de la región. ¿No? En ese momento lo ascienden a jefe de la región. Esto fue porque llamó a Aníbal Fernández en ese momento y pidió que se tape todo hasta ahí y cargaron los 100 kilos de cocaína de máxima pureza en el Tango 03. A ver, de vuelta. Mariana Zubik está diciendo que se usó un avión de la flota presidencial para cargar 100 kilos de cocaína de Santa Cruz a Buenos Aires. Que habían sido incautados en un operativo. Habían sido incautados en un operativo y utilizaron el Tango 03 por llamado de Aníbal Fernández, para trasladarlo instruido por Guillermo Frankenberger, y lo trasladaron hasta San Carlos de Bariloche, porque desde ahí era la causa. Es decir, usaron para un traslado judicial al Tango 03. Y esto puede dar fe todos los oficiales que estaban en Río Gallegos. Ahora, ¿qué hizo? Pasamos de los bolsos con dinero a cocaína, 100 kilos de cocaína en un avión presidencial. Digamos, yo lo entiendo, lo que está contando Mariana es, estaban dentro de un traslado judicial. Ahora, utilizar un avión presidencial para trasladar algo en el marco de una investigación judicial
sobre todo tratándose de droga, como mínimo es extremadamente llamativo, ¿no? Es absolutamente ilegal. Y arbitrario, la decisión de decir lo trasladamos por acá. Sí. Esto bajo ningún concepto puede trasladarse en un avión presidencial 100 kilos de cocaína. Entonces imagínense, si esto sucedió a plena luz del día, con suboficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, instruidos por Frankenberger, que directamente reportaba a Marcelo Saín. Sí. Imagínense todo lo que han trasladado en los aviones presidenciales y en los aviones privados, tanto de Lázaro Báez como de Cristóbal López, etc. Él era quien manejó todo lo que era la Regional Sur y castigaba o premiaba a las personas según si sometían o si hacían la venia, tanto en Río Gallegos como en el Calafate. Pero tenemos que ver cuáles son las etapas. Del 2003 al 2007, los cargamentos de dinero se hacían Río Gallegos, Buenos Aires, Río Gallegos, San Fernando, Río Gallegos. Del 2007 al 2010 era Río Gallegos y el Calafate. Es decir, Buenos Aires, Río Gallegos, el Calafate. Del 2010 al 2015 era directamente San Fernando o Aeroparque, si era flota presidencial o si eran aviones privados, directamente al Calafate. Ahora, esto es un escándalo, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin control, los aviones nada más ni nada menos que presidenciales. ¿Tiene lógica que hayan sacado la plata del extranjero al extranjero si la llevaban al sur? Sí. ¿Sí tiene lógica? Que la hayan sacado del extranjero si la llevaban primero. Claro, porque en el sur, la llevaban al sur? En el sur la copiaban. Porque era, acopiaban la plata acopiaban. Santa Cruz es la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina con menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Eso significa que hay mucho espacio. Que había más ovejas que vacas. Sí, hoy hay más guanacos que personas, claramente. Un viejo dicho. Hay 320.000 habitantes. Vos tenés 220 kilómetros la localidad más cercana. Las estancias son de 40.000 hectáreas como una cosa normal. La verdad es que nada, 3 kilómetros y kilómetros donde... Y la verdad que es el Far West. Santa Cruz, ellos han sido y continúan siendo los dueños. Y se han manejado como patrones de estancia. Entonces, ¿qué hacían? Acá tenían determinados búnkers, que ustedes vieron con el tema de los cuadernos. Luego el que centraba todo eso era Daniel Muñoz. Y Daniel Muñoz en los aviones presidenciales los llevaba a Santa Cruz. Pero acá falta toda la línea de Lázaro Báez. Los custodios de Lázaro Báez, que eran policías de la provincia de Santa Cruz, subían en los aviones de Lázaro Báez, iba directamente a Santa Cruz. Y en Santa Cruz era el lugar de acopio. Ahí era el físico. Acá en algunos lugares, algunos que se llevaban algún bolso, llevaban el dinero por otro lugar. Pero el tema es que Néstor Kirchner era el que centraba ese dinero y que tenía que tenerlo contado y cerca. Y la realidad es que no les dio el tiempo material para poder entrar en el circuito financiero la cantidad enorme de dinero físico que habían acopiado. En tal motivo, continúa en la provincia de Santa Cruz. No lo diga. Vamos a una tanda muy corta y ahora termina la frase. ¿Cómo no? ¿Dónde está la plata? Es la pregunta. Viendo las imágenes de hoy temprano, cuando la movilización estaba, esto fue la tardecita, estaba convocada para las 19, alrededor de las 20. Estas eran las imágenes que se veían. Apogeo. Exacto, apogeo, no me salía la palabra. Ahora ya está terminándose de desmovilizar la gente que ha llegado hasta y la... hubo marchas en diferentes ciudades del país, como nos mostró Franco Mercuriali.
Fuimos a la tanda justo antes de que Sí. Mariana Zubik diga la plata está... En Santa Cruz. ¿Sigue estando en Santa Cruz? Sí, sigue estando en Santa Cruz. ¿Cuánta plata es? No lo sé. No lo sé, porque la verdad es que lo que sucedió cuando detienen a Lázaro Báez, Ujú. que movieron varios dinero, entonces ciertamente no sé la cantidad hoy y tampoco sé el lugar específico, ¿no? Y En si aquel lo momento supiera, sí no lo lo sabía. No. Falta en Santa Cruz que se quiebre ese pacto de silencio, digo, porque mover este mecanismo de impunidad de movimiento, digamos, esto que ustedes conocían en detalle, digamos, es un lugar, ¿cuántos habitantes dijiste en total? Toda la provincia? 320.000 habitantes. 320.000 habitantes. Se conocen todos y todos los exfuncionarios o funcionarios son todos ricos. Bueno, eso aparte, digo, pero ver el Todos movimiento, tener certeza, es inolvidable aquella situación de Lázaro cuando pintó... ¿Te acordás esa es parodia? parte de las parodias más Sí. increíbles que nos puede dar este país, y él mostrando la obra todo recién pintada, Sí. violar la pintura Sí, fresca. sí. Ese nivel de locura. De todos modos, es esto, estamos hablando de mucho dinero que viajó físicamente al sur y que tiene que estar en algún lugar que hasta ahora no ha sido encontrado. ¿Te parece que, y necesariamente, como fue en aquella oportunidad, que había una de las personas que han trabajado que lo filmó, debe haber un montón de gente testigo Sí. de estos traslados de dinero, Sí. que no son necesariamente los propietarios No. de ese dinero? No, el problema también es que muchos se lo quieren robar. Se lo robaron. Algunos en el camino Hubo robaron. robos entre ellos. Sí. Zurdo Gómez, entre otras ¿Quién es el personas. zurdo Gómez? Zurdo Gómez, Roberto Gómez, era la persona que tenía la llave del mausoleo. Ah, La tenía- llave del mausoleo, había una llave para el mausoleo y lo manejaba una persona. Una persona que era El el Lázaro Zurdo Báez. Gómez. El Zurdo Gómez era el que tenía el galpón, que era un constructor de Austral Construcciones en Gregores y Liniers. Ujú. Ahí había una metalúrgica donde hicieron todas las bóvedas, ah, donde hicieron reparaciones de la casa de Cristina, donde hay un galpón de acopio de muebles de Cristina. Si van ahora, ven y van a encontrar muebles que estaban en la 25 de mayo. Ahí trabajaba Triviño, que fue la persona que desmontó la bóveda y armó la bóveda de Lázaro. y sacó fotos. Y sacó además fotos. me acuerdo de la filmación llevándolas a una estancia. Así es, Sí, sí, exacto. tal cual. Lo que hicieron fue sacarlas de Ya la pasaron bóveda tantas de cosas. Lázaro Báez. Sí. De ahí pasaron por el obrador de Austral Construcciones y quemaron papeles. De allí lo que hicieron fue ir hasta la estancia El Quinta. Y está todo filmado, está todo documentado, fotografiado. Las personas que intervinieron en eso, todos estos testigos fueron a la justicia. Esto está hace muchos años en la justicia, dejen de decirles, ¿no? Sí, sí. ¿Se va a no, llegar no sabemos. a encontrar esa plata? Espero que sí. Y están todos los datos para que se encuentre esa plata. Y la verdad yo ahora tendría que poner un call center porque hay mucha gente que Bueno, gracias a Dios... El Estado está aportando- dio un número, ¿no? Y una recompensa. Sí, pero la realidad es que la justicia tiene todo en este momento y es importante que accionen lo antes posible algunas cosas, porque los testaferros de los testaferros que fueron usados para blanquear el dinero se quedaron con ese dinero y entonces los familiares de Lázaro Báez los han amenazado Ah, y entonces sería importante que Todo se muy apuren lindo. un poquito. Cuando muy decimos el Far tranquilizador. West, estamos hablando de verdad del Far West. Sí, ahí viví 40 años de mi vida, era el Far West y Hoy- sigue siéndolo, ¿no? ¿Hoy sabe qué pasó en Santa Cruz con las marchas? Creo que hubo también una marcha y que se reunieron frente al Correo Argentino en Kirchner y Santa Cruz. En Kirchner y Kirchner. Kirchner La y vi. Avenida San Martín. Sí. Un lugar emblemático, ¿no? El padre de Néstor Kirchner trabajaba. Trabajaba en el Correo, así es, exactamente, sí, Sí. trabajaba en el Correo. Volvamos para atrás con lo de los aviones, ¿no? Y la falta de control. ¿Está denunciado en la justicia? Sí, fue una denuncia que presentó Elisa Carrió, Paulo Oliveto, Juan Manuel López y yo también. Se presentó ante la Fiscalía de Stornelli. el ahora. viernes. Ahora. El viernes. Y esta denuncia es por el rol de la PSA. De la PCA, de los aeropuertos Argentina 2000, London Supply. No, no Los sé. suppliers del concesionario. Intercargo, es una persona puntual que se llama Aguilar, que es el gerente de Intercargo de Río Gallegos, íntimo amigo del Potro Velázquez, que él permitía que el Potro entre el avión, El auto. escúchame a mí, entre el avión en el hangar, el Tango 10, Ujú. y bueno, venía el carrito de Intercargo, y ahí descargaban y cargaban a piacere lo que quieras. Ningún tipo de- Exactamente, y esta persona tuvo un crecimiento patrimonial importante. Roberto Sosa es otra persona que tienen que llamar a indagatoria. Y hay Ese fue otro piloto que no hubo fue un robo nombrado. en la casa. Claro, porque estaban buscando el dinero. Otra persona es Daniel Álvarez, el secretario privado de Cristina, que Le deberían le de robaron a los padres. pedirle. de Así Álvarez. es.
sí, porque estaba la plata en la casa de los Sosa era secretario de los Kirchner, entraron a robar la casa de Sosa. y encontraron. Y Daniel Álvarez, secretario de Cristina Kirchner, entraron a la casa de los padres. Y encontraron. Denunció y no se sabe bien el monto de No. cuánto. Obviamente que no lo van a decir nunca, pero encontraron y tenían efectivamente ahí. O sea, estamos hablando de gente que está robando dinero supuestamente robado, Robado. así como Y que el nadie relato va a de denunciar. de Centeno diciendo nos está siguiendo una Hilux, le dice Barata. Sí. Abran bien los ojos. Una pregunta, Daniel Muñoz es un eslabón, es, si se quiere, para la gente el más desconocido en términos físicos, pero es un eslabón esencial, es la persona que está en todas las escenas de todos los rubros, porque a veces, bueno, había varias áreas de recaudación, tenías Barata por un lado, López por el otro, Jaime por el otro, pero el que siempre está es Daniel Muñoz y está Exacto. muerto. Sí, ¿Quién, digamos, del entorno de Daniel Carolina Muñoz, Pochetti, quién queda para digamos, la mujer. dónde vive? ¿En el sur? No, ahora está acá en Buenos Aires. Mega millonaria. Una mujer que tenía el cargo más bajo de la administración pública, que vivía en una casa de plan de vivienda de 60 metros y que en el término de 6 meses adquirió una propiedad de 6.000 metros cuadrados en Villa Langostura, adquirió un complejo turístico en San Martín de los Andes. Todo esto era una sociedad. Daniel Peralta, exgobernador de la provincia de Santa Cruz, a través de su cuñada, Estela Maris Blanco. Sí. Hicimos un programa con eso. PPT. Sí, PPT. ¿Quién es Estela Maris Blanco? La madre de Carolina Pochetti, quien fue la mujer de Daniel Muñoz. Luego tuvieron cocheras de alquiler aquí en Buenos Aires, en Amenábar, una de las calles, y la otra no es Armenia. ¿Cuál es la otra calle? ¿Y Malavia. Osvaldo Sanfelice? Ah, tendría que estar preso. Hoy está llevándole la plata a Máximo y a Cristina. El valijero hoy es Osvaldo Sanfelice. Él es el que sabe provee. dónde está la plata, entonces. Sí, claro. Y el otro que sabe que debería de hablar, porque él acompañó muchas veces a Daniel Muñoz, es el contador Víctor Manzanares. Manzanares. Preso, ¿no? Y Sí. no dijo ni una palabra todavía. Sí, eso que estamos viendo es Santa Cruz en una marcha de esto pasó hace instantes. Parece poca gente, pero para Santa Cruz es mucha gente, Sí. ¿no? Muchas gracias, Mariana.